La vida es una emocionante aventura. De todo podemos escapar excepto de elegir. Nunca una noche le ha podido ganar al día. Pero la vida sin Dios no es vida. Te presentamos Una Voz en el Camino. Bienvenidos a Una Voz en el Camino. El día de hoy estamos en el libro de Daniel, capítulo 5, versículos del 18 al 28. Comenzamos. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú, y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. El trasfondo de la historia es en extremo interesante. Habla del rey Nabucodonosor, cuya gloria es histórica. Y en alguna otra ocasión probablemente hablaremos algo en relación con el rey Nabucodonosor. En este caso se trata de su hijo, que heredó el reino. Y aun cuando sabía cuál había sido la experiencia, su padre, sin duda algo podía hacer y no hacer. Aun cuando intelectualmente debe haberlo conocido, detalles que se encuentran en algunas otras partes del libro, nunca, dice, humilló su corazón para entender. Nunca humilló su corazón para entender. ¿Por qué el corazón? Porque es en el corazón donde se asienta nuestra voluntad. ¿Y qué es nuestra voluntad? Sino la parte más interna de nuestros deseos auténticos. Es en nuestra voluntad donde el verdadero deseo que tenemos reside, donde lo que de veras queremos se asienta. Y la Escritura dice que el corazón es algo incluso desconocido para nosotros. ¿Quién conocerá las profundidades del corazón? Ni siquiera de su propio corazón. Dios es el único que las conoce. Como quiera que sea, Nabucodonosor, a causa de su soberbia, cuando había sido advertido un año antes de haber sido arrojado al campo por loco, perdió la razón, aún siendo rey. Fue después regresado a su trono, es otra historia que también está en Daniel, pero tomó el trono Belsasar. Belsasar entonces hizo una gran fiesta, un gran banquete, nada menos que a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Con el gusto del vino, un tanto borracho, diríamos, mandó que trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas.
Entonces lo hicieron así. Trajeron vino y al mismo tiempo, dice, alabaron a sus dioses. Fue lo último que pudo haber hecho ya el rey Belsasar antes de enojar a Dios hasta el límite. Y entonces hizo un milagro extraordinario. Sobre lo blanco de la pared apareció una mano. Y esta mano escribió, que no escribió, pero esculpió, 4 palabras interesantes. La primera es que Dios contó su reino y lo remató. Lo dio como si se tratara de una subasta. Después una frase que nos va a detener aquí un poco. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Lo otro tiene que ver con la entrega del reino a los medo-persas, cosa que sucedió históricamente y también está en la Escritura aquella misma noche. Aquella misma noche. La historia dice que los persas, en tanto que Belsasar estaba en su gran banquete, estando seguro de que nunca podrían meterse aunque estaban cercando la ciudad, porque los muros estaban bien defendidos y eran altos. Pero lo que hicieron los persas, dice la historia, fue entrar por uno de los acueductos y tomaron la ciudad de todos modos. Cuando Dios determina una cosa, no hay quien lo detenga. Si Dios no defiende la ciudad, dice, si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Esto pudiera referirse a casi cualquier situación de nuestra vida. Muchas veces tratamos de guardar y conservar cosas o personas, pero si en la mano de Dios no está la guardia, no importa lo que uno trate de hacer, se pierde, se va, se esfuma, desaparece. En este caso, quisiéramos razonar sobre 2 situaciones. ¿Para qué servían los vasos que se usaban en el templo y que, siendo cosas preciosas, Nabucodonosor se había llevado cuando tomó la ciudad años antes, 70 años antes prácticamente? Los utilizaban para llevar al interior del templo, poner sobre el altar, sobre el propiciatorio, la sangre de los sacrificios. Se usaban para acarrear las cenizas y eran utilizados también para ofrecer las libaciones. Detengámonos aquí un momentito para reflexionar un poco. Los vasos eran de oro y eran de plata. El oro, entre otros simbolismos, tiene el simbolismo de la sabiduría, también del amor de Dios. Sabiduría y amor. Sabiduría y amor para llevar a donde debiéramos llevar aquello que contiene la vida, la sangre de aquellos animales que eran ofrecidos como un tipo o un antetipo de la sangre de Jesús que sería vertida en alguna otra ocasión. Pero también es un tipo de la vida nuestra. Cuando hay sabiduría en nosotros para conservar la vida, las cosas van mejor. Y no me refiero a conservar la vida en el sentido de simplemente vivir un largo tiempo. Me refiero a conservar la vida cuando se trata de no solamente vegetar, pero conservar la vida verdadera en nuestro interior, a pesar de lo que sea. Podrán venir tormentas, situaciones, dificultades, ataques, dentro o fuera de casa. Y cuando tenemos la sabiduría necesaria para conservar la vida, no solamente está la vida ahí, pero hay paz, y hay gozo, y hay otra vez la capacidad de poder entender el porqué de las cosas en nosotros mismos y también en otros. Tenemos sabiduría para ver, para advertir y prevenir, para entender y para esperar. Tenemos sabiduría para ver los pasos de Jesús delante y la sabiduría para poder poner los pies sobre esas huellas. Sabiduría para temer a Dios. Sabiduría para entender que solamente somos criaturas. Sabiduría para no dejarnos arrastrar
por dolores que algunas ocasiones inventamos nosotros mismos. Sabiduría para no doblarnos debajo de cruces, que pueden ser lo que nosotros hacemos, puede ser lo que otros pongan, o puede ser lo que simplemente debemos llevar. Sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero cuando esta sabiduría que debiera ser contenida para darnos esta vida, se convierte en algo de disipación y de placer, sabios para mal hacer, sabios para llevar a cabo nuestro egoísmo con todo libertinaje, sabios para movernos de manera equivocada, sabios. La palabra, por supuesto, no está usada correctamente, porque eso no es sabiduría, sino necedad. Pudiéramos decirnos sabios, pero diciéndonos sabios, nos volvemos necios, palabra que en la Escritura significa tontos. Vasos de oro, para llevar una de dos cosas, o la vida de Dios en nosotros, o la vida de Dios que podemos compartir, o la equivocación de una sabiduría negativa, obscura. Estaban también los vasos de plata, y la plata es símbolo de redención, entre otras cosas, porque fue con monedas de plata que se compró a nuestro Redentor, a Jesús el Señor. Y utilizaron tanto los vasos de oro como los vasos de plata para cometer la injusticia de olvidarse de Dios y entregarse al exceso. Vaso de oro. Cada su propio ser como un vaso. Podemos poner lo que prefiramos hacerlo. Los vasos de plata que se utilizaban en el templo, los vasos de oro utilizados también ahí, los vasos de oro y de plata que Dios ha hecho en cada ser humano, tienen que utilizarse para una de dos cosas, o para ir delante de Dios y dejar que Él nos llene, o para simplemente que se acerque a nosotros y después entregarnos a esto. En la Escritura, pues bien, había en este pasaje dioses de oro y de plata y de metal y de hierro y de madera y de piedra, cosa que pudiéramos analizar en alguna otra ocasión. Ahí estaba hablando cierto de imágenes, pero hay otras cosas en nuestra vida que no son exactamente así, y sin embargo hacemos lo mismo. El Salmo 162 en alguna parte tiene algunas frases muy interesantes. El Salmo 62, versículo 9 dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que la vanidad. Qué interesante. Hace una diferenciación entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. ¿A qué puede referirse? ¿Que no todos los hombres son los hijos de Dios? No en la Escritura. Somos criatura de Dios, pero somos una de dos, o hijos de los hombres o hijos de Dios. Hijos de los hombres somos todos, y como hijos se puede ser hijo de Dios cuando se acepta a Jesucristo como Salvador y cuando dejamos que su sangre, al ser aceptada en nuestro corazón, nos convierta en hijos de Dios por adopción, porque es lo que dice el apóstol Juan. A los que le recibieron dioles potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de los hombres, pesándolos a todos en la balanza, serán menos que la vanidad. Sin Cristo somos menos que la vanidad. Dice el Salmo: no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. No tengas tu confianza en que puedes más que otros, en que puedes ser tan violento que calles a cualquiera, en que tus palabras pueden ser más fuertes y dominar cualquier oposición. No confíes en eso.
Puedes lograr tus propósitos inmediatos, pero a la larga te vas a encontrar con que la cosecha es amarga, que la soledad llega, que el abandono también. Ni en la rapiña, el hecho de que engañes para obtener lo que tienes, el hecho de que te olvides de cubrir lo que debes, el hecho de que simplemente quites a otros lo que les pertenece, ya sea por engaño o de cualquier otra manera. No presumas que tienes esto, que tienes aquello, cuando la base es una base equivocada. No confíes en eso, porque Dios está detrás. No tomes tu vaso de oro, tu conocimiento, tu sabiduría. No tomes tu vaso de plata, lo que puedes hacer y lograr, y te equivoques en el tipo de libación que pones y en el uso que le das. No te envanezcas. No seas soberbio. Ve delante de Dios y entiende tu equivocación. Y si se aumentare la hacienda, no pongas el corazón en ella, porque puedes equivocarte, porque te vas a equivocar. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es la fortaleza, y de ti, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme su obra. Ciertamente, en el caso de Belsasar, llegó el momento en que Dios simplemente no toleró más lo que estaba sucediendo. Envió una mano de su presencia, solamente la palma de la mano con dedos, que escribieron sobre la pared: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado has sido en balanza. ¿Cuál balanza? Si dice que todos los hijos de los hombres puestos juntos en una balanza pesan menos que la vanidad, ¿en cuál balanza? ¿Qué está de un lado de la balanza? La humanidad entera. Del otro lado de la balanza, el Hijo de Dios. La balanza tiene tantas maneras de verse. Cuando ponemos nosotros mismos la balanza de nuestra mente, en un lado ponemos los males de los demás y nuestros propios bienes para compararlos así. Yo soy esto y es bueno, tú eres aquello y es malo. Yo hago esto y lo hago bien, tú haces lo otro y lo haces mal. Yo hago todo lo que puedo, tú no haces ni lo que debes. Yo soy justo, tú eres injusto. La balanza la ponemos siempre equivocadamente en nuestro favor. Vemos nuestros bienes y lo comparamos con los que pensamos males del otro. ¿Por qué no ponemos al contrario las cosas y vemos la vanidad de nuestras situaciones, pensamientos, la vanidad de nuestro propio ser? Cuando hablo de vanidad, no estoy hablando de la vanidad de ropas o de casas o de zapatos. Estoy hablando de la vaciedad del alma y la vaciedad del espíritu, que son vanos en tantas ocasiones. A eso se refiere la vanidad cuando se habla de vanidad en la Escritura. Vanidad. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Por qué no dejar que Dios llene nuestro vaso de oro y de plata con lo que de veras vale la pena? Con la sabiduría de su conocimiento, con sabiduría para vivir. Hay mucha gente extremadamente inteligente para entender cosas, para hacer cosas, para comprender conceptos, pero son muy tontos para vivir. No saben vivir. Tienen fracaso tras fracaso y derrota tras derrota. Tratan de hacer esto y se equivocan, tratan de hacer aquello y se equivocan también. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría para vivir. No ven los caminos de Dios con claridad y caminan por ellos, caminan por los suyos propios. No ven los brazos de Dios extendidos hacia ellos, únicamente ven los brazos de sus equivocaciones, o ven los brazos de aquello que anhelan tener y que no siempre sirve para algo. Una de las frases más bellas de la Escritura la dijo Jesús: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Por qué no corres a sus brazos y dejas que Él llene
tu vaso de oro o de plata. Alguien dirá, mi vaso no es ni oro ni plata, es barro. Cuando el contenido es oro, el vaso también es oro. Y el contenido es el amor de Dios y la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado.